¿Hasta cuándo las restricciones y el distanciamiento social debido al COVID? Países como Francia, Dinamarca o Reino Unido han eliminado algunas de las limitaciones sociales que habían incrementado a finales de 2021. En la mayoría de los países europeos no se exige el pasaporte de vacunación europeo. El requisito de usar una máscara en espacios públicos cerrados en Inglaterra se eliminó el 27 de enero, así que las mascarillas ya no son requeridas legalmente en las tiendas ni en el transporte público. Eso sí, se mantendrán las pautas de salud pública que sugieren que las personas deben continuar cubriéndose la cara en espacios cerrados y llenos de gente, donde pueden entrar en contacto con personas con las que normalmente no se encuentran. Sin embargo, no será obligatorio. Algunas tiendas y servicios de transporte pueden decidir mantener las mascarillas obligatorias. Por ejemplo, el representante de transportes ferroviarios de la ciudad de Londres ha dicho que la gente debe seguir usando mascarillas en sus servicios. Francia también ha levantado ya las restricciones por el coronavirus, incluido el uso obligatorio de mascarillas al aire libre, a pesar de exigir el certificado de vacunación en ambientes laborales, con la intención de facilitar la vida diaria de los ciudadanos que sí han decidido vacunarse. ¿Será este el inicio del fin? Después de 2 años de muertes masivas, COVID prolongado, distanciamiento social, bodas canceladas y funerales aislados, un número cada vez mayor de líderes sociales deciden que es hora de vivir con el COVID entre nosotros como un virus más. Por más análisis que hagamos, no podemos ver más allá de una simple especulación. En otras palabras, realmente no sabemos si habrá otra variante que pueda causar más o menos problemas. La doctora Lucy McBride, una reconocida doctora estadounidense, ha declarado que la gente está comenzando a darse cuenta lentamente de que debemos aprender a vivir con esto, porque el virus no va a desaparecer. Así que como nadie tiene una bola del futuro, vamos a contarte qué ha aprendido la humanidad de anteriores pandemias y cuáles son sus fases. La primera es la fase de investigación, en la que se identifica e investiga un nuevo tipo de virus, tanto en humanos como en animales. Luego viene la fase de reconocimiento, en la que se identifican más casos, los cuales ya son tan considerables que aumenta la probabilidad de transmisión entre las personas. Después de que se hayan reconocido un gran número de casos, comienza la fase de iniciación. Aquí es donde se asume que hay un virus de manera estable y común. Esta es la fase donde toda la sociedad debe tomar precauciones debido a que es la antesala de la fase 4, la llamada fase de aceleración. El nuevo virus infecta a personas susceptibles, es decir, que cumplen con las condiciones necesarias para que suceda. Los funcionarios de salud pública pueden tomar medidas como cerrar escuelas, animar al distanciamiento social y ofrecer antivirales o vacunas siempre y cuando estén disponibles. Después de haberse contagiado o vacunado la mayoría de la población, comienza la fase 5, la cual es llamada la fase de desaceleración, en la que el número de casos ya está muy por debajo de lo que ha sido común en el resto de la pandemia. Y por último tenemos la sexta fase, la cual es la fase endémica, en la cual el virus causa muy pocas muertes debido a que la gente ya se ha infectado, ha creado anticuerpos o bien se les ha aportado con la vacuna. Aquí, dependiendo del virus, puede dar lugar a la eliminación total del virus, lo cual es muy difícil, o bien simplemente tenerlo bajo control mediante un sistema de vacunación. En esa fase, el sistema de salud de los países no corre peligro de colapso por el virus en cuestión. ¿Cuándo terminará la pandemia? Según Klug, director de la Organización Mundial de la Salud para Europa, en cuanto la ola de Omicron se calme, tendremos varios meses de inmunidad global. Mientras que algunos estarán inmunizados como consecuencia de la vacuna, otros lo estarán por la propia enfermedad. Por otro lado, también explica que se prevé una bajada en el número de casos como consecuencia de la estacionalidad. Además, el experto también destaca el hecho de que los cuadros de esta variante son más leves y que se parece considerablemente a los de un catarro común. Puede que si has pasado ya el virus y has creado anticuerpos te preguntes, ¿todavía necesito una vacuna contra el COVID? Y la respuesta que dan los expertos es que sí. Se recomienda que aun habiéndolo pasado, te vacunes. Actualmente, la evidencia de la Universidad Johns Hopkins Medicine y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos indica que vacunarse contra el COVID-19 es la mejor protección contra el virus, ya sea que haya tenido o no.
La evolución del virus es impredecible. Se trata de cambios aleatorios que ocurren y no podemos predecir completamente lo que va a pasar evolutivamente. Pero uno de los aspectos clave es ¿cómo se transmite el virus? Si el virus se transmite de persona a persona, como los virus respiratorios en general, necesita que esa persona esté activa y salga y vea a otras personas. Lo que todos hemos escuchado mucho recientemente es que los virus tienden a mutar para volverse más débiles con el tiempo, y esta afirmación en la mayoría de los casos suele ser cierta. Más que cualquier recesión económica anterior, la recesión del COVID-19 ha aplastado ciertas industrias, sobre todo aquellas que dependen del movimiento de personas, mientras que otras quedan relativamente ilesas, aquellas que dependen del movimiento de información. Las economías de las ciudades se concentran en diferentes industrias, tales como el turismo, el sector servicios y la manufactura. Por lo tanto, la geografía económica se ve afectada por el efecto de la pandemia y dependiendo de la industria por la que vivan la mayoría de los habitantes de un territorio, cada ciudadano puede verse más o menos afectada. La aviación, el turismo y el ocio son los sectores más afectados por la crisis del coronavirus. La pandemia ha puesto en riesgo millones de empleos, muchos en micro, medianas y grandes empresas. Sin embargo, las de transporte y turísticas recibieron la peor parte. Esto según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas. Es probable que los países que dependen del turismo sientan los efectos negativos de la crisis durante mucho más tiempo que otras economías. Los servicios de turismo y los viajes seguirán estando afectados de manera desproporcionada por la pandemia hasta que las personas se sientan seguras para viajar nuevamente. Pero como en toda crisis, no todo el mundo pierde. ¿Sabes quiénes fueron los 5 ganadores durante el COVID? Las acciones de Apple terminaron el 2021 cerca de un récord. En 2021 los buenos resultados de las tecnológicas estuvieron marcados, en especial, por Alphabet, Google, que casi duplicó su beneficio al pasar de los 35.120 millones de 2020 a 66.320 millones en el 2021. Le sigue Amazon con un crecimiento anual del 56,4% y Apple, que aumentó un 57,3% y se situó como la compañía que más beneficios obtuvo de las 5, 87.700 millones, a pesar de enfrentar desafíos en la cadena de suministro y el cierre de sus tiendas en todo el mundo. Pero sobre todo las empresas que más se han visto beneficiadas por la pandemia son empresas las cuales aportan herramientas para el teletrabajo como servicios de videoconferencia, como la empresa Zoom, que llegó a hacer un 659% del precio prepandemia a su máximo en octubre de 2020. O también gigantes como Microsoft, que aún teniendo el valor que ya tenía, lo duplicó. El pionero de los coches eléctricos Tesla se convirtió en el primer fabricante de automóviles valorado en más de $1.000 millones y convirtió a su cofundador y director ejecutivo, Elon Musk, en el hombre más rico del mundo. En este vídeo te explicamos su historia. Para muchos el precio de las acciones parece absurdo, pero incluso con la perspectiva de 5 años, es poco probable que ninguno de sus rivales supere a Tesla en la producción de vehículos eléctricos. Y esos son los únicos vehículos que les interesan a los inversionistas en este momento. ¿Y sabes quiénes fueron los 5 perdedores durante el COVID? Alibaba recibió una multa récord por abusos antimonopolio. Las autoridades chinas intensificaron su campaña para desmantelar Ant Group, su división de finanzas online, después de cancelar su exitosa salida a bolsa. Para muchas empresas, el coronavirus es el problema más difícil al que se han tenido que enfrentar. Con sus clientes encerrados, las tiendas cerradas, el flujo de efectivo agotándose y su personal en licencia, se preguntan cómo van a sobrevivir. Como por ejemplo las aerolíneas, los ingresos globales en el 2021 del mundo de la aviación han sido un 38% inferiores a los que tuvo la industria antes del COVID para alcanzar en el mejor de los casos los $255.000 millones. Pero en medio de todas estas amenazas, algunas empresas están encontrando formas de salir adelante, grandes y pequeñas. Las siguientes empresas están aprovechando las nuevas oportunidades comerciales. Afortunadamente, las empresas de servicios online han sido capaces de asumir la sobrecarga de trabajo que ha supuesto la pandemia,
con la llegada de oleadas de nuevos usuarios inexpertos. Según Microsoft, la demanda de sus servicios en la nube han experimentado un repunte de un 775% durante la crisis del COVID-19. En el mundo post-COVID, todo parece apuntar a que las tecnologías en la nube van a experimentar un fuerte auge en todo tipo de aplicaciones. La propagación del virus ha obligado a todo el que ha podido a trabajar desde casa y a implantar modelos de aprendizaje online, al tiempo que se ha disparado la demanda de servicios de videoconferencia y enseñanza online. Muchos proveedores de servicios en la nube han mejorado sus funciones y desplegado los recursos para dar respuesta a esta demanda. De cara al futuro, no parece probable que las empresas e instituciones académicas vayan a plantearse abandonar este tipo de modelo. La pandemia ha disparado el número de personas que han comenzado a utilizar equipos de realidad virtual en todo tipo de aplicaciones, desde videojuegos hasta turismo virtual y programas de entretenimiento online. No solo es que ya sea el presente, sino que con Zuckerberg defendiendo a capa y espada su futuro metaverso, la realidad virtual es ahora mismo uno de los campos que más futuro tiene y que aún están por explorarse. Las redes 5G están llamadas a ser el futuro de la comunicación y la vanguardia de todo el sector móvil. El despliegue de las redes 5G, que se va a llevar a cabo entre 2020 y 2030, hará posible la conectividad a velocidades cercanas a las que se obtienen por cable, pero sin toda esa infraestructura. 2 años después del inicio de la pandemia, los mercados se han recuperado en gran medida, pero el impacto económico de la pandemia permanece. Las empresas de transporte han ido progresivamente aumentando sus ingresos, los cuales prevén que lleguen a su punto de normalidad a mediados de 2023. La pandemia del coronavirus ha llegado a casi todos los países del mundo. Su propagación ha dejado a las economías y empresas nacionales contando los costos mientras los gobiernos luchan con nuevas medidas de bloqueo para abordar la propagación del virus. A pesar del desarrollo de nuevas vacunas, muchos todavía se preguntan cuándo volveremos a tener una vida como la de antes del COVID. La mayoría de los países están en recesión. Si la economía está creciendo, eso generalmente significa más riqueza y más empleos nuevos. El Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento económico mundial del 4,1% este año, por debajo del crecimiento del 4,3% que pronosticó en junio pasado. La cifra también está por debajo de la expansión del 5,5% que la economía global registró en 2021. En el 2020 la economía se contrajo un 4,4% y la organización describió la caída como la peor desde la Gran Depresión de la década de 1930. La afluencia minorista ha experimentado caídas sin precedentes ya que los compradores nos quedamos en casa. Las nuevas variantes y los aumentos repentinos de casos han empeorado los problemas. Los gobiernos de todo el mundo han prometido miles de millones de dólares para una vacuna contra el COVID-19 y opciones de tratamiento. Las acciones de algunas compañías farmacéuticas involucradas en el desarrollo de vacunas se han disparado. Moderna, Novavax y AstraZeneca han experimentado aumentos significativos. La demanda de flexibilidad en cuanto a dónde y cómo trabajan las personas se ha ido acumulando durante décadas. Antes de la crisis, repetidamente las encuestas mostraban que el 80% de los empleados querían trabajar desde casa al menos una parte de su jornada. Más de un tercio aceptaría una reducción salarial a cambio de ello. Es posible que la experiencia de trabajar en casa durante la crisis puede no haber sido ideal para familias confinadas en sus hogares durante tanto tiempo, pero si al teletrabajo le sumas que los niños puedan salir a la calle a jugar, entonces tienes la experiencia completa. La pandemia ha obligado a las industrias a que inviertan en teletrabajo y por eso durante la pandemia han pegado el pelotazo empresas de videoconferencia como Zoom o Microsoft, como te comentábamos antes. Como resultado podemos ver un cambio más permanente hacia el teletrabajo. Este llegó para quedarse. Es evidente que al suavizar el confinamiento, el teletrabajo disminuirá. Sin embargo, ya ha dejado marca en la cultura laboral de todo el mundo y a partir de ahora estará más presente que antes del COVID. En Croacia, miles de manifestantes marcharon en la capital para mostrar su enfado por las vacunas obligatorias para los trabajadores del sector público
mientras que en Italia ha habido protestas más moderadas para oponerse al carné de vacunación o el pasaporte de vacunación, el cual es necesario en los lugares de trabajo, sitios públicos y en el transporte público. Los denominados pasaportes COVID cada día se están exigiendo más y más en España para acceder a sitios como bares, cines y demás sitios públicos. Pero en otros países esta medida no solo está disminuyendo su práctica, sino que algunos nunca la han llegado a utilizar directamente porque es algo ilegal. Aun siendo ilegal, para hacer cumplir con el pasaporte COVID, muchos países han implementado multas que en algunos casos son bastante elevadas. Los pasaportes COVID también se pueden usar para viajar al extranjero, para mostrar su estado de vacunación o los resultados de las pruebas. De momento no hay ninguna evidencia que estos hayan contribuido a disminuir la propagación del virus, pero sí hay evidencia suficiente que gracias a la implementación de estos pasaportes, las personas han tomado la decisión de vacunarse. Pero hay una cosa muy grave que también ha provocado la pandemia. Se trata de la inflación. Debido a que esta gente estaba encerrada en casa, lo que más temen los economistas es que el dinero esté parado. Por eso la Fed, siglas de la Reserva Federal Americana, imprimió el 20% de los dólares que hoy en día existen en todo el mundo, y Trump comenzó a dar cheques de estímulo a sus ciudadanos para que gasten el dinero y la economía no se viniese abajo. Esto también fue el principal motivo por el que las empresas, incluso siendo gigantes como Microsoft, duplicaron su valor. Si hay más dinero en el mundo, el precio de las cosas vale más. De esto los argentinos y venezolanos saben un rato. Pero llegamos a la pregunta final. ¿Podemos erradicar el COVID-19? Una enfermedad se vuelve endémica cuando es manejable, definida, por ejemplo, como que no causa una carga indebida para los hospitales u otros recursos de atención primaria. Pero es poco probable que se elimine debido a las propiedades inherentes del patógeno. Australia, China y Nueva Zelanda han seguido políticas de cero COVID que persiguen la eliminación, reducir el contagio en una región a cero o incluso la erradicación, eliminación mundial. Ese objetivo es poco realista, según la mayoría de los expertos en la materia por varios motivos. Uno de ellos es que se puede contagiar a animales y de allí es muy probable que mute. Tiene un alto nivel de transmisibilidad, especialmente de la variante Omicron, y síntomas combinados con otras enfermedades respiratorias. Esto, sumado a un periodo prolongado de infección, hace que sea muy propenso a propagarse. Pero como decimos, que el COVID esté entre nosotros no significa que el mundo permanezca en alerta para siempre. La realidad más probable que manejan los expertos es que el COVID se va a quedar como una enfermedad más de la que nos tendremos que vacunar cada cierto tiempo, como pasa con la viruela o la gripe común. El mundo no puede seguir así. Tenemos que avanzar y aceptar que se puede vivir con el COVID entre nosotros siempre y cuando no saturemos el sistema de salud. Sí, a los medios les encanta hablar de cifras de fallecidos y alarmar. Pero si coges estadísticas de otras enfermedades, o por ejemplo del suicidio, en España por ejemplo, en 2021 murieron más que por el COVID. Sin embargo, eso no te lo contarán los medios. Esperemos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de Google esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Nos dejases tu like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.